Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un chutney de frambuesa roja. La estrella de este chutney son los frutos de la frambuesa roja, cuyo nombre científico es Rubus idaeus. Es un frutal del bosque que me encanta y para este tipo de preparados queda muy bien este tipo de frutas, ya que son ácidos dulces. Ahora vamos a presentar el resto de los ingredientes y a preparar este rico chutney. Bueno, ahora paso a mostrarles todos los ingredientes que necesitamos para hacer este rico chutney de frambuesa roja. Por supuesto, lo que no debe faltar, frambuesa roja. Acá tenemos una compotera llena de frutos o 250 centímetros cúbicos. Por acá tenemos azúcar mascabo, necesitamos 50 gramos o el equivalente de 2 cucharadas. Puede ser cualquier tipo de azúcar también. Por acá tenemos una cucharadita de sal del Himalaya, puede ser cualquier tipo de sal, una cucharadita de cúrcuma, un anís estrellado, media cebolla chica y media copita de vinagre. Bueno, ahora sí, vamos a la preparación del chutney. Lo primero que vamos a hacer es reservar el anís estrellado. Esto lo vamos a dejar para el próximo paso. Y lo que tenemos en la mesa, todo esto lo vamos a llevar a la procesadora, procesamos todo y continuamos. Bueno, acá ya tenemos todo procesado y acá tenemos el anís estrellado que teníamos reservado. Ahora vamos a llevar todo esto a la cocina y continuamos. Bueno, en la cocina lo que vamos a hacer es poner el fuego bajo, bien bajito. Vamos a dejar que caliente. Le vamos a poner el anís estrellado para que suelte todo su sabor, que eso queda muy bueno. Una vez que caliente, yo lo dejo 5 o 10 minutitos, que caliente para que tome bien el sabor del anís estrellado, retiramos del fuego. Listo, una vez que calentó la mezcla, lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Vamos a dejar enfriar, retirar el anís estrellado, servimos y obviamente hay que probar el chutney de frambuesa roja. Bueno, una vez que dejé enfriar, serví en la compotera, así que ya tenemos listo el chutney de frambuesa roja. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarlo porque esto me está invitando. Bueno, llegó el momento de probar otro chutney, me encantan los chutneys, ya habrán visto varios en nuestro canal. Miren, en este caso, frambuesa roja. Ahí me serví un poquito, cucharita en mano, así que voy a pasar a probarlo y le voy a contar. Seguramente va a ser una delicia, como la mayoría de los chutneys. Mm, lo sabía. Mm, mm, qué delicia. Quédense, les pido, y chusmeen los chutneys que siempre pongo la misma cara. Son una delicia. Tenemos varios, como 6 o 7 en el canal ya, realizados con distintas frutas. Son una locura. Se nota el sabor de la fruta, pero a su vez hay toques mágicos, diría, ácidos que le da el vinagre, la misma fruta también, dulzor que le da el azúcar, la fruta, y también el sabor mágico, ese toque mágico que le da el anís estrellado, que es increíble. Mm. Sabor afrutado y una explosión de sabores. Descubrís un montón de sabores al mismo tiempo. Mm. Desde que hice el primer chutney fue un descubrimiento, una puerta que abrí y no la quiero cerrar. Estoy probando con distintos tipos de frutas y quedan todas muy buenas. Quedan muy buenas las frutas que son medias ácidas dulces, en especial, pero con todo tipo de frutas se puede hacer y quedan todas buenas. Mm. El primero recuerdo que no lo hice con anís estrellado, hasta que encontré una receta que decía anís estrellado, entonces le pongo siempre anís estrellado, queda magnífico eso en este tipo de receta. Mm. Bueno, voy a hacer un resumen porque si no voy a pasar comiendo y, y no puedo hablar casi, con la boca llena. En resumen, sabor afrutado de este chutney es un preparado dulce ácido que puede quedar bien con algún postre o algún tipo de otra comida salada. Hay gente que usa esto en las carnes, en ensaladas. A mí me gusta mucho en ensaladas. Para rociar ensaladas como aderezo queda muy bien el chutney de cualquier tipo de fruta, ¿no? Quédense que en el canal hay un montón. En la parte, en la sección que hice preparados salados o agridulces. Hay un montón de otros preparados junto a los chutneys. Bueno, en resumen,
sabor bien afrutado de este aderezo, que es muy... Yo leí una vez que no hay una receta única, tiene alternativas. Yo utilicé de base esta receta y me ha gustado mucho, pero hay otro tipo de recetas, busquen si quieren. Bueno, resumen, ahora sí lo voy a hacer. Sabor afrutado de este aderezo, bien se nota el sabor de la fruta, dulce, un toque ácido, avinagrado y el anís estrellado que le da ese toque increíble. Bueno, esa explosión de sabores se mezcla en el paladar y hace que todo se una en un solo sabor, pero de vez en cuando le notas diferentes tonos ahí de sabor. Bueno, espero les haya gustado. Repitan estas recetas que están buenísimas una vez que empiecen a hacer. Es un camino de ida, no hay retorno. Mi nombre es Pablo Ardillo, soy del vividito nativo Ñangapirí. Estoy con este logo en las redes sociales. La frutita pitanga o Ñangapirí, la que da el nombre a este emprendimiento. En las redes sociales, sobre todo en YouTube, pónganle me gusta al video. Así, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y activen todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube siempre les avisa cuando subimos nuevos videos. Mis dedos están así sucios, no por sucio, sino porque estoy cosechando nueces y ensucian. Así, me quedan unos días sucias las manos. Bueno, espero les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.